Cierra los ojos, por un instante, y siente el peso invisible de todo lo que creíste que no podías cambiar. La historia que heredaste, las emociones que repites, la sensación de que, por más que te esfuerces, algo en ti sigue atado al mismo lugar. ¿Y si te dijera que eso no es destino, sino una programación? ¿Y si la idea de que estás atrapado en tu pasado es la verdadera prisión? Muchas personas viven convencidas de que su vida ya está escrita, que su genética, su infancia, sus errores, dictan su realidad como un guión inamovible. Pero no es así. Nunca fue así. Bruce Lipton, biólogo celular y alma despierta, nos mostró algo revolucionario. No somos víctimas de nuestros genes. Somos autores del entorno que les da forma. Es la epigenética, la ciencia que confirma que nuestras creencias, emociones y percepciones pueden reescribir incluso el comportamiento de nuestras células. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tu cuerpo, tu mente, tu salud, tu vida, no están condenados por lo que fue. Están moldeados por lo que crees, por lo que sientes, por lo que permites vibrar en ti cada día. Y ahí comienza el verdadero cambio. No con una fórmula mágica, no con un decreto urgente, sino con la activación silenciosa de un interruptor interno. Un interruptor cuántico. Ese punto invisible en el que tu cerebro, tu corazón y tus células comienzan a operar en coherencia. No porque algo externo cambió, sino porque tú decidiste recordar quién eres más allá del miedo, más allá del trauma, más allá del viejo relato. Joe Dispenza, otro pionero del alma y la neurociencia, lo confirma. Cuando combinamos una emoción elevada, como la gratitud, el amor o la certeza, con una intención clara, el campo electromagnético de nuestro cuerpo cambia. Y al cambiar nuestro campo, la realidad responde. No en meses, no en años, a veces, en horas, a veces, en un suspiro, porque no se trata del tiempo, se trata de la frecuencia. Imagina por un momento esta metáfora. Tu realidad es un holograma, un reflejo tridimensional de los archivos invisibles que llevas dentro. Cambia el archivo, y el mundo físico se ve obligado a reescribirse. Como un proyector que, al recibir una nueva película, no puede evitar mostrar una historia distinta. Esa película eres tú. Es tu vibración. Es tu historia emocional. Y hoy, puede comenzar a transformarse. No necesitas esperar una vida entera. Solo necesitas volver al centro. Y desde ahí, permitir que el campo cuántico, ese mar de posibilidades infinitas, comience a responder no a tu deseo, sino a tu coherencia. Porque la coherencia es el lenguaje que el universo entiende. Y tú, aunque lo hayas olvidado, siempre supiste hablarlo. Ahora, acompáñame, porque en los próximos minutos, vamos a recordar juntos lo que tu alma ya sabe, que tú no estás roto, estás reprogramándote, que tu biología escucha tu espíritu, y que el milagro que buscas allá afuera, empieza vibrando dentro. Hay una frustración silenciosa que muchas personas cargan, como si estuvieran haciendo todo bien, visualizando, decretando, rezando, intentando pensar positivo, y aún así, la vida parece no moverse. Se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? Pero la verdad no siempre está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y es ahí donde comienza ese error invisible. Porque intentar cambiar desde el pensamiento consciente, sin tocar el núcleo emocional inconsciente que guía el 95% de nuestras decisiones, es como cambiar la dirección en el GPS sin darte cuenta de que el sistema está desactualizado. El mapa interno sigue llevando al mismo destino de siempre. Bruce Lipton nos ayuda a comprender esto con una claridad sanadora. Él nos recuerda que nuestro subconsciente, ese espacio profundo donde se almacenan emociones, creencias y experiencias tempranas, se forma, en su mayoría, antes de los 7 años de edad. Es en esa etapa que absorbemos el mundo como una esponja emocional, sin filtros, sin juicio, simplemente grabando todo como verdad. Y esas verdades tempranas se convierten en los comandos que guían nuestra vida adulta. Relaciones, dinero, salud, espiritualidad, todo se filtra por ese lente inconsciente. Entonces, por más afirmaciones que repitas, por más rituales que hagas, si tu biología emocional sigue resonando con heridas antiguas, el campo no puede sintonizarse con una nueva realidad.
Porque el campo cuántico no responde a tus palabras. Responde a tu vibración, a tu coherencia. Y si hay un conflicto entre lo que dices querer y lo que emocionalmente estás sosteniendo, la realidad seguirá obedeciendo a lo que vibra más fuerte. Y casi siempre, lo que vibra más fuerte es lo que más duele. No es falta de fe, no es pereza espiritual, es fidelidad inconsciente al trauma, a la carencia, al abandono, a la idea profundamente arraigada de que no mereces. Y mientras esa fidelidad no se haga consciente, la vida seguirá repitiendo el mismo eco disfrazado de distintas formas. Por eso, antes de querer manifestar algo nuevo, es preciso observar con compasión la programación que aún vibra dentro de ti. Porque no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres, en el nivel más profundo de tu campo emocional. Y esa es una verdad difícil, pero profundamente liberadora. Cuando miras hacia adentro con honestidad y comienzas a reconocer que partes de ti siguen atrapadas en el pasado, empiezas, de verdad, a liberarte. Porque no hay prisión mayor que aquella que ni siquiera percibimos. Y no hay liberación más real que la que comienza con un simple y valiente acto, mirar con verdad, y permitir reprogramar tu propio campo. Hay momentos en los que la espiritualidad, en lugar de sanar, termina acelerando la ansiedad. No porque sus enseñanzas sean falsas, sino porque las usamos como herramientas de presión, como una urgencia desesperada por cambiar lo que duele, por salir del lugar donde estamos, por escapar de la hora. Y esa urgencia, aunque vestida de intención espiritual, no deja de ser miedo, no deja de ser desesperación. Muchas personas, incluso con buena fe, intentan manifestar una nueva realidad desde un estado interno de carencia. Repiten frases positivas, pero con el cuerpo contraído. Visualizan abundancia, pero con el corazón acelerado por la sensación de falta. Imploran por cambios, pero el alma vibra miedo. Y el campo cuántico, que lee tu estado interno con absoluta precisión, no responde a las palabras, sino a la vibración que la sostiene. Desde la neurociencia, sabemos que este estado de urgencia activa el eje del estrés, aumenta los niveles de cortisol, cierra los receptores de expansión celular, reduce la actividad del córtex prefrontal, la región del cerebro responsable de la visión clara, de la imaginación constructiva, de la elección consciente. Es decir, cuanto más te desesperas por cambiar, menos acceso tienes a la parte de ti que realmente puede crear ese cambio. Y desde la espiritualidad profunda, comprendemos que este patrón es una forma sutil de autosabotaje. Porque mientras la urgencia domina, el alma no puede guiar. Mientras la ansiedad gobierna, el campo no puede reordenarse. Porque la ansiedad, aunque parezca movimiento, es desconexión. Desconexión del cuerpo, desconexión del presente, desconexión del centro. La clave no está en hacer más. Está en entrar en un estado diferente, presencia consciente. Respirar en el ahora, sentir lo que duele, sin resistencia, observar los pensamientos, sin juicio, y desde esa serenidad, la vibración se reconfigura, y el campo empieza a responder, no porque lo forzaste, sino porque dejaste de interferir. La espiritualidad no es una carrera, no es una meta que alcanzar, es una frecuencia que se habita, y cuanto más habitas tu verdad emocional con honestidad, más capacidad tienes de atraer lo que realmente resuena con tu esencia. Porque lo que te pertenece, no necesita ser forzado, solo necesita ser recordado. Vivimos en un mundo que idolatra el hacer, que glorifica la acción constante, que mide el valor de una persona por su productividad. Y en medio de esa agitación, olvidamos el poder profundo del silencio, del no hacer, del espacio vacío que, lejos de ser ausencia, es pura potencia esperando colapsar en forma. Neville Goddard, uno de los grandes visionarios de la creación consciente, nos dejó una revelación que muchos aún resisten a aceptar. La imaginación sostenida en silencio interno es más poderosa que 1000 acciones desconectadas de la fe vibracional. Porque no se trata solo de actuar, sino de desde donde se actúa. Y el campo, ese tejido invisible que conecta todo, responde no al ruido de nuestras intenciones, sino a la coherencia entre emoción, visión e identidad. Cuando entras en silencio, silencio de verdad, ese que nace desde dentro, no estás rindiéndote.
Estás sintonizando. Estás saliendo del ruido de la mente reactiva y sumergiéndote en la frecuencia de la creación pura. Porque es en el silencio donde escuchas lo que verdaderamente necesitas ser escuchado. Es en el silencio donde tu identidad vibracional se organiza. Es en el silencio donde el colapso cuántico se prepara. La ciencia moderna ya comprende que nuestros pensamientos emiten frecuencias reales. Que el corazón, en estado de coherencia, genera un campo electromagnético capaz de influir en partículas más allá del cuerpo físico. Pero ese estado no se alcanza en medio del ruido. Se alcanza en el espacio interno donde no hay conflicto entre lo que deseas y lo que sientes. Es el punto donde intención y rendición se encuentran. Silencio no es pasividad. Silencio es presencia plena. Es estar tan profundamente en ti, que dejas de interferir en el flujo del campo. Es permitir que la energía universal, esa inteligencia invisible que sostiene todo, haga su parte. Y cuando tú haces la tuya desde el alma, el universo no tiene opción. Responde. El silencio, entonces, no es ausencia de poder. Es su forma más pura. Y en ese espacio sereno, sin expectativas forzadas, sin prisa disfrazada de deseo, es donde lo imposible empieza a organizarse. Es donde lo nuevo comienza a gestarse. Porque en el vacío fértil del silencio, todo es posible. Hay momentos en los que la mente quiere entender, pero el alma solo necesita sentir. No se trata de acumular más información, sino de permitir que una nueva vibración habite el cuerpo. Y para eso, el cambio no empieza fuera, empieza en el campo interno que emites desde lo más profundo. Recalibrar tu campo en 24 horas no es una promesa milagrosa. Es un acto de presencia, de coherencia, de decisión silenciosa. Una decisión que se toma desde dentro. El primer paso es sencillo, pero poderoso: escuchar. Escuchar tus pensamientos como si no fueran tuyos. Observarlos sin juicio, durante 5 minutos. Sentarte en silencio y permitir que aflore lo que normalmente se reprime. ¿Qué dice tu diálogo interno? ¿Qué historia repites cuando nadie te mira? Porque lo que piensas en voz baja es lo que vibra con mayor fuerza. Y mientras no se haga consciente, guiará tus acciones, tus elecciones, tu realidad. Luego, reescribe una de esas creencias. Pero no con frialdad mental. Hazlo con el cuerpo. Expresa en voz alta una nueva versión de esa verdad, como si ya fuera real. No desde la lógica, sino desde la emoción elevada. Desde la gratitud. Desde el amor. Desde esa sensación cálida de que algo dentro de ti se está reorganizando. Porque cuando hablas con emoción, tu biología escucha. Tu campo cambia. Y el entorno empieza a reflejar esa nueva señal. Finalmente, visualiza. Pero no como quien desea algo lejano. Visualiza como quien ya habita esa realidad. En estado alfa, entre la vigilia y el sueño, imagina cómo se siente ser esa versión de ti que ya ha transformado lo que antes dolía. Sientes su paz, su claridad, su presencia, porque el campo cuántico responde a eso, no a la imagen, sino a la vibración que la sostiene. Y cuando la mente y el cuerpo vibran en coherencia con una nueva identidad, la realidad no puede resistirse a manifestarla. Esta práctica tiene raíces profundas en las enseñanzas de Bruce Lipton y encuentra eco en la visión neurocuántica de Joe Dispenza. Combina epigenética y neuroplasticidad, intención clara y emoción elevada. No se trata de convencer al universo. Se trata de recordarle quién eres cuando no estás limitado por la programación del pasado. Y en ese recuerdo, el campo empieza a responder. Porque no estás aquí para repetir historias antiguas. Estás aquí para transformarlas. Desde dentro, con presencia, con verdad, con frecuencia. Hay una verdad ancestral que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, y que las tradiciones espirituales han susurrado desde siempre. Todo vibra. Todo es frecuencia. Todo responde a una señal. Incluso lo que parece sólido, inamovible, inmutable, es energía en movimiento. Y si eso es cierto, y lo es, entonces tu realidad no es rígida. Es fluida, cambiante, transformable. El agua, por ejemplo, ha sido uno de los reflejos más claros de esta ley. Experimentos como los de Masaru Emoto mostraron que la estructura molecular del agua cambia con palabras, sonidos y estados emocionales distintos. Cuando se le habla con amor,
El agua forma patrones armónicos. Cuando se le grita con ira, su estructura se fragmenta en formas caóticas. ¿Y qué somos nosotros, sino agua en movimiento? Más del 70% de nuestro cuerpo está compuesto por este elemento que responde a la vibración. Y si el agua cambia, tú también puedes. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células no son estructuras cerradas, que la membrana celular, esa frontera inteligente que conecta el mundo interno con el externo, es sensible a señales energéticas. No solo responde a sustancias químicas, sino también a pensamientos, emociones y campos electromagnéticos. En otras palabras, tu biología escucha tu espiritualidad. Tu cuerpo responde a tu alma. Por eso, transformar en 24 horas no significa forzar una nueva vida que emerja de un día para otro. Significa cambiar la frecuencia del mensaje que estás emitiendo al campo. Y cuando esa señal cambia, la materia responde. El entorno comienza a vibrar distinto. Las sincronicidades aparecen. Las sensaciones cambian. Y aquello que parecía lejos, empieza a acercarse. Porque la realidad externa no es causa. Es consecuencia. Es el reflejo del campo que sostienes, en silencio. Así como el agua, tú también puedes reestructurarte. Tú también puedes volver a tu forma más pura. Y no necesitas dominar técnicas complejas para lograrlo. Basta recordar que todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que crees, es vibración. Y que, al elegir conscientemente lo que permites vibrar dentro, eliges, instante a instante, el tipo de realidad que autorizas a manifestarse fuera. Nada externo tiene que cambiar para que comiences a transformar. Basta un momento de claridad, un instante de silencio verdadero, una decisión vibracional. Porque cuando tú cambias, todo cambia contigo. Todo lo que has escuchado hasta aquí no es teoría abstracta, ni misticismo exagerado. Es una invitación profunda a recordar que la transformación no es magia, es biología consciente. Es una alquimia entre mente, emoción y energía que, cuando se alinea, activa en ti una fuerza silenciosa capaz de reordenar lo que parecía inmóvil. Esa es la activación cuántica de la que hablan Bruce Lipton, Joe Dispenza y tantos otros pioneros de la conciencia. Ese momento en que dejas de reaccionar al mundo y comienzas a emitir una nueva vibración, tan coherente, tan verdadera, que el mundo, simplemente, ya no puede ignorar. Bruce Lipton nos ofrece un regalo inapreciable, la conciencia de que poseemos libre albedrío celular, que no estamos condenados a repetir patrones solo por haberlos heredado, que nuestras células escuchan el ambiente interno, y que, al cambiar el clima emocional interior, permitimos que cuerpo, mente y campo generen nuevas posibilidades. Nada tiene que suceder fuera para que tomes el control de tu frecuencia. Greg Braden añade una clave esencial: el corazón. El corazón como puente entre el campo cuántico de la intención y la materia visible. Él demuestra que no basta con pensar de forma diferente, hay que sentir diferente. Hay que vibrar con verdad. Hay que dejar que corazón y mente entren en coherencia y caminen juntos como una sinfonía alineada. Porque cuando esa coherencia se produce, lo imposible comienza a acercarse. Imagina tu cuerpo como un piano cuántico. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia, es una nota. Cuando esas notas están desafinadas, el mundo suena caótico, fragmentado, lleno de ruido. Pero cuando afinas tu vibración, cuando eliges conscientemente qué notas tocar, tu realidad comienza a danzar a otro ritmo. Todo se ordena, todo se armoniza, todo comienza a responder de manera distinta. Y aquí llega la verdad más sutil, pero más poderosa de todas. No necesitas esperar 24 horas para creer. No necesitas ver resultados para confiar. Solo necesitas empezar a creer ahora, como si ya fueras, como si ya tuvieras, como si ya estuvieras vibrando en esa nueva identidad. Porque cuando crees hoy como si ya fueras, el campo no tiene opción. Responde, porque no estás solo. El universo escucha. Y cuando vibras desde tu centro, la vida, inevitablemente, responde en sintonía.